amigos de Página Abierta con la Educación. El peso del transporte en la economía familiar es importantísimo. De cada 100 dominicanos, salvo los menores muy pequeños, prácticamente el 80% tiene que movilizarse diariamente a su trabajo, a su centro de estudio. Esto ha disminuido sustancialmente con la virtualidad, pero una familia tiene que gastar, tiene que distribuir su presupuesto y el factor transporte es un hoyo. Porque si tiene varios hijos que van a la universidad, que van a la escuela, por alguna razón en República Dominicana no hemos logrado que la gente trabaje cerca de donde vive o viceversa, que se mude cerca de su trabajo. Y lo mismo con las escuelas. Yo pasé mi vida entera caminando hasta donde iba a estudiar, tanto la primaria como la secundaria y luego incluso la universidad. Vivía muy cerca de la UAS, pero era una privilegiada por poder hacer eso. La mayoría de la gente para poder ir a esos centros necesita un medio de transporte. Por eso el rol de los transportistas es vital. Y también por eso me complace una nueva vez compartir con William Pérez Figuereo, que es, pues, como ustedes saben, un sindicalista que controla parte del transporte público nacional. Y yo le voy a repetir algo que le he dicho a él personalmente y que quizás he dicho en público. Yo cuando veo los guaguas con 2, 3, 5 personas, se me parte el corazón. Sé cuánta desesperanza hay detrás de ese panorama. Cuánta desolación, cuánta gente que han visto menguados sus recursos y sus ingresos y que en medio de esta pandemia pues tiene que subsistir en condiciones muy adversas. William, ¿es así como yo lo presento o realmente no es tan grave la situación? Saludos amigos de este tan importante espacio. Sí, tal como usted lo describe en un gran porcentaje, usted explora la situación tal como la vivimos en el sector transporte. Es importante destacar que el sector transporte jugó un papel fundamental durante el inicio de la pandemia y todo lo que vamos recorriendo en ella. Al extremo de que nosotros acabamos de hacer un acuerdo con el señor ministro Rivera de Salud Pública con la finalidad de que el chofer lleve el médico a la casa de la persona en el barrio que no se ha vacunado. Eso lo hicimos nosotros en estos días ahora, y le vamos a dejar las imágenes en este tan importante espacio para que también ustedes puedan disfrutar de ella, y donde vamos a hacer un centro de acopio en uno de los barrios que vamos a iniciar con un plan piloto, donde vamos a ir casa por casa y el chofer sí sabe dónde está la gente que no se han vacunado para entonces llevar el médico y entre todos librar esa batalla. Y esa gente que no se ha vacunado es porque tiene problemas de movilidad o porque tiene una resistencia, porque ha sido permeado por esa campaña tan desacertada, desalentando a la gente a vacunarse. Realmente es de todo. La gente a veces está confundido, otros tienen miedo, algunos tienen algún mito de lo que puede ser la vacuna, alguna gente negligencia, otros no quieren salir, otros no tienen cómo salir. Entonces para eso está el sector choferil de la CNTU que va a ponerse, ¿verdad? Se puso a disposición del Ministerio de Salud Pública con la finalidad de complacer, porque hoy aquí vamos a complacer al final, es a los choferes, porque cuando la gente está vacunada, entonces el chofer puede montar el 100% de los pasajeros en su vehículo y no ir a montarlo ahora
en medio de este riesgo, O sea ¿verdad? De este COVID. que el transporte, cuando hay un porcentaje de la población no vacunado, se puede convertir en un vehículo, un medio de transmisión. Esa es la idea. No solamente para los pasajeros, sino incluso para el chofer. Exponemos la vida del usuario, de usted que está viendo este espacio, y del mismo chofer también, cuando mandamos a que violentemos el distanciamiento social, el protocolo que nos comprometimos desde el principio y que nos ha permitido llegar hasta acá. No podemos echarlo todo por la borda hoy si todavía no estamos preparados para esto. Ahora, con este esfuerzo que vamos a hacer, pudiéramos lograr un alto porcentaje para que la gente entonces ya esté exento de ¿Y una cómo ustedes posibilidad. garantizan, por ejemplo? Para mí es muy importante que la gente esté vacunada. Y aunque parezca antidemocrático, países como Francia, donde el presidente Macron ha dispuesto, usted no quiere vacunarse, no te podemos obligar a vacunarnos, pero no hagas vida social, no vayas a restaurantes, no interactúes con la gente, no vayas a fábricas, no vayas a oficinas, no te montes en los medios de transporte, y entonces la gente tiene lo que se llama un pase sanitario, que era el que se usaba antes para viajar. Si usted antes quería viajar fuera de República Dominicana, usted tenía que tener su tarjeta de vacunación de la viruela. Y eso fue lo que permitió erradicar la viruela en el mundo entero. Nadie que no tuviera esa tarjeta podía pasar de un país a otro que no fuera, bueno, por las montañas, de manera ilegal. Pero si usted viajaba en un tren, en un avión, en un automóvil, lo primero que te pedían antes que el pasaporte era la tarjeta de vacunación. Entonces yo te pregunto, ustedes, vamos a comenzar con los choferes, ¿ustedes garantizan que los choferes que están conduciendo vehículos están vacunados todos? ¿O podría haber choferes que ellos mismos hayan sido víctimas de la campaña de descrédito del sistema de vacunación y hayan tenido reticencia a vacunarse? Claro que sí, hay choferes que se resisten, obviamente no están a la vista de nosotros, ¿verdad? De la directiva, pero entendemos que un sector choferil que tiene cerca de 1 millón de choferes, pues algunos todavía no se han vacunado, pero de Y no todos se le modos. puede exigir la tarjeta como hacen en Francia. Sí, lo hemos exigido y hemos hecho todo, pero tú sabes que siempre queda algún porcentaje y lo bueno es seguir insistiendo. No, y sobre todo, William, escúchame que te interrumpa, que en este país se descubrió que había un tráfico de tarjeta de vacunación. Gente que podía proveerse, gastando un dinerito, proveerse de una tarjeta de vacunación que dijera que tenía sus vacunas cuando realmente no era cierto. Correcto, es así, por eso es que decíamos en el análisis principal que estábamos haciendo que los choferes jugaron un rol importantísimo durante la pandemia en su grande crisis, ¿verdad? Cuando no había vacuna, cuando no había mascarilla, cuando no había gel, no había alcohol, no había de nada. Entonces, el gobierno por su parte retiró la onza, teleférico, metro, los autobuses grandes, todo. Solo nos quedamos nosotros como CNTU y unos cuantos O más de sea, los lo que se sindicatos. llaman los choferes de carro público y de Y de motoconcho. motoconcho, solo nos quedamos eh, librando la batalla. De ahí que ganamos un espacio frente a la sociedad que debemos mantenerlo. Si ahora comenzamos a echar por la borda todo esto y a querer montar los pasajeros otra vez como sardinas en los vehículos y todo esto, además también del incremento en el precio del pasaje de algunas rutas que no han sido autorizadas por los gremios, muchas veces los choferes lo aumentan deliberadamente, y también el aspecto de que el sector choferil tiene que mantener, tiene que seguir luchando para ayudar a este pueblo, porque ese pueblo que está ahí es el que mantiene el chofer, porque sí, ese es su cliente. Si lo maltratamos, si vamos a esto, entonces va a ser muy difícil. Lo que usted planteaba de los vehículos que andan vacíos en las diferentes rutas, es normal que a veces en las horas livianas, no pico, pues sí se vea eso. Anda la onza vacío, andamos nosotros, anda el metro, pero en las horas pico usted ve que se llenan. Sin embargo, en algunas rutas, para que el análisis suyo no caiga en el vacío, porque tiene mucha veracidad, pues
hay que ir justamente y llevar el autobús adecuado a esa ruta. Si una ruta es muy corta, no le metan un autobús grande, porque cuando vengan las horas normales, entonces usted va a andar con el autobús vacío. Por eso es importante, donde va un autobús de 15, que vaya de 15. Donde hay un autobús de 30 pasajeros, que pueda ir de 30. Donde sea de 60, de 60. Donde sea de 90, de 90. Y no se puede también, y escúchame que te interrumpa de nuevo, distanciar la hora de salida. Yo te digo porque, por ejemplo, fuera de aquí es muy frecuente que lo primero que tú tienes para guagua, tú tienes un panel en la parada donde te dicen los horarios. Entonces, si tú llegas hasta las 10:02, tú sabes que el próximo es a las 10:18. O sea que tú vas a tener que esperar 16 minutos o 5 minutos o 3 minutos. Entonces yo te pregunto, ¿no sería quizás prudente que se hicieran esos paneles y además que el tiempo, dependiendo del horario, ¿no es verdad? O sea, si es un horario pico, como tú dices, que me imagino que el horario pico debe ser entre 7 a 9. A 9 es un horario pico y podría ser al mediodía otro posible horario ligeramente y luego el 4 a 6. Entonces yo te pregunto, ¿no sería prudente tener en las horas no pico un tiempo y la gente que se aguante? Porque usted tiene que saber que en esto no es un problema solamente suyo. O sea, usted va a salir en una hora no pico, entonces ya el tiempo que va a tardar la guagua es mucho más que si fuera en la hora pico. La gente no espera. Es importante que el pueblo que está compartiendo este espacio con nosotros entienda. La gente no espera. La gente no espera que tú cargues un carro eléctrico para llevarlo al aeropuerto. La gente no espera que tú puedas tapar neumático y se te pueda ponchar. Por eso ya estamos trabajando en unos planes donde el chofer puede circular un año con un neumático y no va a recibir ningún pincho. Va a hacer antipincho. O sea, unas gomas. Un sistema que tenemos ya va a estar en el mercado pronto, si Dios lo permite, está en prueba ahora, donde tú puedes andar con tu vehículo el año entero y no se va a pinchar. Entonces ya esto hemos ido avanzando para ese proceso. La gente no espera ningún inconveniente que tenga el carro, que se dañe o cualquier desperfecto. Sin embargo, y escúchame, la gente añora irse al extranjero, donde la primera cosa que usted tiene que aprender es a esperar, porque fuera de aquí no es como usted quiera, no es a la hora que dice ahí. Y si usted llegó media hora antes, usted espera media hora, no tiene otra alternativa. Si llegó 20 minutos antes, o sea, todo depende. Y por eso la gente incluso se sabe los horarios de los autobuses. Mi hija vivía frente a la parada del autobús en Toronto. Y ella, no, vamos a bajar, que ya el autobús viene dentro de 3 minutos. El autobús viene dentro de 5. No, todavía no, mami, porque faltan 15 minutos. Entonces, la gente tiene que saber que no puede ser a la hora que tú bajes. Sí, la gente, mire cómo ese usuario agredió a ese chofer de la ONSA. Que por aquí nosotros lamentamos esa situación y llevamos la tranquilidad a esa familia y sabemos que se va a recuperar, pero también nosotros condenamos esa acción. O sea, un usuario agredió. Claro, le dio 2 puñaladas, 3 a un chofer de la ONSA. ¿Por qué? Porque él no se paró en la misma parada donde tenía que pararse. El usuario se incomodó y le entró a puñalada al pobre chofer de la ONSA. Entonces, o sea, él quería que el usuario se parara. El usuario quería que el chofer se detuviera donde él quisiera. Okay. Entonces, son situaciones difíciles. Lo que les quiero decir, que la gente aquí no espera, un país... No, y hace algunos años, y escúchame que te interrumpa, yo recuerdo que era porque subir si el chofer subía a la rampa de la John F. Kennedy, entonces no iba a poderse detener donde él quería, porque la rampa era más lejos, y llegó en un estado de furia tal que sacó la pistola y una pasajera embarazada murió. Señores, estoy hablando con William Pérez Figueroa y me está contando, pues, no son anécdotas, son tragedias muy sentidas de cómo el pasajero dominicano no está habituado a esperar y a seguir las normas
para vivir en una armonía en el medio de tus problemas, pero en el medio también del orden que está establecido para un sistema de transporte efectivo. William, tú cuentas una parte de la historia que la mayoría de la gente desconoce, hasta qué punto los choferes tienen que lidiar con mucha gente agresiva, con mucha gente desesperada, con mucha gente que no sabe esperar, con choferes que realmente han visto menguados sus recursos sustancialmente. Ahora bien, también por los medios leemos, también has hablado de algo que es muy importante y es de cómo ustedes, los choferes, van a rendir el servicio de darle movilidad al sector salud para que pueda ir a las casas de las personas no vacunadas y lograr una cobertura máxima, porque sabemos que total no va a ser posible, a menos que sea pistola en mano. Que es muy importante. Eso lo hicieron ustedes mediante un acuerdo que el ministerio va a hacer el levantamiento y ustedes van a brindar el servicio del transporte. ¿Cómo fue que se logró este acuerdo? El principio de trabajar por lo que queremos es lo que se impone ahí. Si queremos volver a montar los pasajeros como lo hacíamos antes, entonces es preciso que ayudemos a normalizar la situación. Y quiere más que los choferes que conocen donde vive la gente en los barrios, que escuchan y saben, la mayoría de gente que no se ha vacunado. Con esta sapiencia fuimos al ministerio y allí nos reunimos con el ministro con la finalidad de que hiciéramos equipo. Acogida nuestra petición, entonces fuimos al ministerio y allí comenzamos a trabajar lo que va a ser el primer plan piloto que se va a armar. ¿En qué barrio dijiste que? Vamos a hacerlo en el barrio del kilómetro 18 de la autopista Duarte, en el Nazareno. Y desde ahí vamos a tocar los barrios colindantes. Nosotros estamos buscando una iglesia que tenemos allá en la comunidad, tenemos la junta de vecinos, club, padre de amigos de la escuela, y todo esto para que nos acompañen a los choferes que en ese sector particularmente viven cada uno de los choferes que convergen en la ruta. Estamos hablando de choferes de carros públicos. De carro público y motorista. Motocicletas también. O sea que también va, porque si hay alguien que sí sabe son los motociclistas. Claro, claro. Porque esos van a la casa. O sea, el chofer de carro público puede que interactúe con sus pasajeros y si ese pasajero es frecuente en esa ruta, conozca algo. Pero el que llega hasta la casa y tiene ese diálogo más cercano es el chofer que da el servicio de motoconcho. Y ese también va a dar este servicio. Qué bueno. Ahora, volvamos al sector choferil. Realmente, tal y como están las circunstancias ahora, definitivamente no es un negocio. Es algo que... Pero entonces, ¿cómo ustedes han hecho acuerdos con el gobierno? Que la gente oye que si el sistema se va a estatizar, como en algunos países, si al contrario el gobierno entiende que la estrategia sector privado, sector público es lo idóneo. ¿En qué estáis en el momento actual? Yo pienso, ¿verdad? Analizo, sí, desde un punto de vista un poco lejano de conocer las intrígulas de lo que se está haciendo en el gobierno, pero leyendo el decreto que emite el señor presidente, donde nombra un director ejecutivo en la nueva oficina que se creó de desarrollo de transporte urbano e interurbano. ¿Eso es DGC? No, eso es una oficina dependiente de la Presidencia de la República. Para el transporte. Para el transporte, donde se va a encargar de llevar algunas políticas, ¿verdad?, de negociaciones en el desarrollo de transporte a alto rasgo. Es decir, estamos hablando de ferroviario,
del tranvía, de todo esto, de lo que se vaya a hacer. Me imagino que ahí estaría la onza, teleférico, metro, todo esto. Eso es lo oficial. Esa es la parte oficial. Quiere decir que el presidente Luis Abinader entendió de alguna manera, y obviamente a través de algunos mensajes distorsionados que mandan algunos de nuestro sector del G12, porque no todos hacen lo que hace ¿A qué tú William. llamas G12? Bueno, ahí está Ubiera, Antonio Marte, Cambita, Zamora, Freddy Méndez, está Paul Guerrero de Caribe Tour, está Pupilo, están los compañeros de Santiago, Y se Eddie, llaman 12 porque Moreno. son 12 miembros. Somos 12 los que gravitamos en la alta dirigencia del sector transporte de República Dominicana. Perfecto. Entonces, no todo realmente, eh, pues estamos identificados cuando uno de los 12 hace una acción. Entonces, el presidente de la República ha visto y ha querido. Ahora, en ese decreto, lo que nosotros hemos leído desde acá, ¿verdad? Es que ellos se van a ocupar de la parte oficial. Y ellos es el Estado. El Estado se va a ocupar de la parte Y oficial. cuando la parte oficial, tú estás hablando de metro, Sí. Teleférico, onza, metro, 11. teleférico y ferroviario, lo que vayan a ¿Y hacer. qué es un ferroviario? Es un tren que van a hacer de carga y pasajeros. Que todavía no existe. Que todavía no existe, pero ya está la oficina creada para comenzar a trabajar en todo eso. Es lo que Ok. entendemos desde nuestro... Y que va a ir a donde está el Cibao. hasta el Cibao, el este, el sur, Cibao, según dicen. Pero la idea no es esa. La idea es, lo que queremos plantear, es que el presidente entendió que debe asumir esa responsabilidad que tiene el Estado con una parte de la movilidad diaria de los usuarios a nivel de transporte. Ese ferroviario, si le llamas tú, ¿no? Ese ferroviario también incluiría pasajeros. De día va a ser pasajero y de noche carga, según plantean. Bueno, vamos a esperar los detalles. Ahí está Joel Isa, que él está como director. O sea, cambiarían los vagones porque un vagón de carga no tiene asiento. Y un vagón de pasajeros sí, tiene... porque es fácil para ellos enganchar vagones, desenganchar. Sí. Entonces, ahí nombraron como director ejecutivo a el ingeniero Joel Isa. Hemos visto entonces esa posición del presidente en este decreto. Y nosotros entonces ocuparnos cada uno de sus funciones ya descentralizadas al Estado, sino preocuparnos por ver cómo mejoramos la vida de los choferes en nuestra ruta y en el que hacer todos los días. Yo pienso que eso vino a raíz de que algunos de los gremios quizá no han sido tan elegantes al elevar la petición de la conquista, que entienden la reivindicación, la conquista o la deuda que pudiera tener el Estado con algunos transportistas. Pero yo te voy a decir algo, eso realmente, por un lado, al sector que se mueve, o sea, a la gente, podría constituir una solución, un paliativo, pero para ustedes significa que de la misma manera que el metro, de una manera u otra, le quitó un porcentaje importante del flujo de pasajeros, sobre todo en las horas pico, o en todas horas, porque en el metro se puede montar una persona a cualquier hora, pero bueno, le quitó un segmento muy importante de los pasajeros. También a los transportistas que van a los pueblos, que cubren las rutas de los diferentes pueblos, eso también va a significar una reducción del número de pasajeros, porque habrá gente que por novedad al principio y luego por costumbre o por precio o por las razones que fuera, van a utilizar el tren. Claro, yo siempre le he exhortado al movimiento choferil de República Dominicana que nos pongamos a prepararnos, a ganarnos un espacio frente a la sociedad, para cuando llegue momentos como estos, los presidentes, cualquiera que esté en presidencia, y vaya a tomar una acción como esta, tengo que contar con William Pérez Figuereo, con Antonio Marte, con Ubiere, con Cambita, con todo. Y al consultarnos también no haga parte de esas negociaciones. Pero si estamos a la altura, si no estamos a la altura y no entendemos, los gobiernos entienden que lo que tienen que dar es una patada y seguir desarrollando su pueblo, porque son acciones tendentes
a que el pueblo dominicano se movilice mejor, Claro. más tranquilo, más decente y con más seguridad. ¿Qué es lo que estoy diciendo en pocas palabras? Que si exhibiéramos un buen comportamiento y tuviéramos ganado frente a la sociedad ese espacio, los gobiernos, cuando van a intervenir en una ruta que está la CNTU, lo primero que me buscan a mí, y dicen, mire, usted, como vamos a intervenir en esta ruta, usted va a ser parte de este tren que se va a hacer aquí, de este metro, de este teleférico. Pero lamentablemente, siempre cuando llegan esos momentos, hay distanciamiento entre el gobierno y las centrales sindicales de choferes por a veces por la falta de apoyo del mismo pueblo, porque el pueblo que dice no lo metan nada, pasen sus metros por ahí y si ellos broman, tránquenlo, qué sé yo. O sea, es como la gente más o menos, es la percepción que la gente tiene todavía del sector transporte. Por eso yo le digo que tenemos que seguir trabajando para ganarnos la gente. Hasta mientras tanto, lamentablemente vamos a ser víctimas de las grandes acciones del gobierno, porque los gobiernos no se pueden detener, no deben detenerse. Deben seguir dándole respaldo a su pueblo y cumpliendo con el compromiso de movilizar una parte de su gente. La otra parte la movilizamos nosotros. Ahora, frente a ese panorama, ¿qué es lo que nos queda a nosotros? Trabajar por la mejoría de nuestra gente y tratar que el gobierno de alguna manera pueda ayudar un poco a mitigar la situación de los choferes incluso con unos centavitos que tenemos nosotros ahorrados por ahí, que se dice, que yo nunca he querido tocar ese punto como un reclamo, pero que sí tenemos de los 2 pesos famosos de los combustibles, por ahí un dinerito ahorrado que pudiera servir de respaldo para que ¿Usted la puede gente explicar qué pueda. es eso de los 2 pesos de los Los combustibles? 2 pesos fue, Supuestamente del valor del precio de los combustibles, el gobierno tenía que reservar 2 pesos destinados a ponerlo en una cuenta para el sector transporte. mire, hay 2 pesos que se destinaron Pero a del través de precio la de los ley, a combustibles, través de de todos la, los combustibles, o sí, sea, de a gas través, propano, ajá, de gasolina y de gasoil. a través de la ley 212 Ajá. se sometió esa vez ante el Congreso y se aprobaron los 2 pesos para que vaya a mejorar el tránsito y el transporte y Y, la y ese dinero no se infraestructura. ha usado porque la mejoría usted la ve como destinada a los choferes, pero ellos pudieran entender que gastar en bacheo, Sí, sí. en pavimentar, Ujú. gastar en poner señalizaciones, pues va en favor del transporte y de hecho así lo es, y que ese dinero no se haya, o había un acápite en esa que decía que era para el sector transporte, es decir, el personal humano, para los recursos humanos. Entendemos que el gobierno está en el derecho de utilizar parte de ese dinero para mejorar la infraestructura que tienen que ver como las vías, eh, vehículos estatales que tienen que ver con el tránsito y el transporte en República Dominicana. Y sí, no es menos cierto que también tomar en cuenta para sustituir la flota vehicular de los choferes. Pero si Y no eso lo hay, han hecho, no, es que si realmente no hay, si no existe un marco de referencia, si no existe un Consejo Dominicano de Transporte, si no existe un gabinete de transporte que incorpore a los transportistas, donde pudiéramos discutir en una mesa de trabajo, es difícil. Es difícil cuando yo solo te doy de lado a ti y no te invito a discutir conmigo las acciones Y que eso yo es lo pueda que tomar está en pasando cuenta. ahora. Ahora mismo, sientes tú que el gobierno, en este año de gobierno, que prácticamente, o sea, en este año de gobierno del señor Luis Abinader, el sector transporte no ha sido llamado a mesas de negociaciones, ha sido ignorado en la creación de este nuevo organismo del cual tú planteas. ¿Sientes tú que ha habido un cierto distanciamiento del sector transporte con respecto a actitudes tomadas por gobiernos anteriores? Mire, este presidente, el señor Luis Abinader, ha sido atípico, porque ha sido uno de los presidentes que más se ha reunido con nosotros y que nos ha tratado como seres humanos, como verdaderos seres humanos. Ahora,
la química se ha perdido un poco. La luna de miel se ha separado un poco de cómo veníamos trabajando día tras día. Por diferentes acciones, le decía ahorita en principio en mi conversación, por algunas acciones que elevan a algunos compañeros, que ofenden a veces, o qué sé yo. Entonces todo esto pudiera tratar de reorganizarse en una reunión macro que se haga. Porque si bien es cierto que el presidente ha sido uno de los más cercanos al sector transporte, no es menos cierto que en los últimos meses, días, un poco se ha olvidado esto. Y hemos visto nosotros que se ha creado un distanciamiento. Bueno, tú me vas a hablar de ese distanciamiento que realmente no es idóneo. Definitivamente. Lo de la luna de miel es porque ya tienen un año. Y se supone que la luna de miel es de meses, ¿no? ¿Verdad? Luego ya comienzan a aflorar otros problemas. Pero eso tú me lo vas a decir en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación, hablando de algo muy importante, los problemas del sector transporte. A usted que tiene que movilizarse, que tiene que coger una guagua, que tiene que coger un carro público, que tiene que ir desde su casa hasta su centro de estudio o su centro de trabajo. William, tú vas a seguir trabajando ese tema, pero quiero que también me digas el hecho de que la escuela y las universidades van a tener cierta presencialidad, o sea que no va a ser todo virtual, va a significar un flujo de personas muy importante. ¿Podría esto verse como una mejoría parcial del problema del sector, pero además una mejoría que no significa horas pico? Porque los estudiantes, ok, para irse a la universidad normalmente es 6 de la mañana para tallar a las 7, pero las salidas son a cualquier hora, a las 9, a las 10, a las 11, a las 12, o sea, a las 8 de la noche, a las 9 de la noche y hasta las 10 de la noche, hay estudiantes saliendo de sus centros de estudio, o sea que es una movilidad de un flujo importante y además distribuido en todos los horarios. ¿Cómo podría eso redundar en una mejoría? Mire, nosotros en una de las reuniones que tuvimos con el señor presidente de la República, le planteamos la necesidad que tiene este país de que se inicie el transporte escolar estatal. Ha sido una propuesta que nosotros hemos enarbolado al país y que está Lo que significa que ustedes están haciendo un sacrificio, porque de una manera u otra, si tienen un transporte escolar, a menos que eso se lo entreguen a ustedes realmente, y lo va a cubrir el Estado, con sus guaguas, con su personal, eso significa, yo pienso, no sé hasta qué punto eso sería rentable, porque tú tienes una guagua ahí parada que va a ser movida nada más, yo lo he visto en Estados Unidos, en otros países, pero hasta qué punto sea lo que más le convenga al Estado tener, y sobre todo en un país donde lo que se estatiza, todos sabemos que se daña más que lo demás, que tiene problemas, no sé. ¿Cómo tú ves ese transporte escolar estatal? En todos los países modernos eso funciona. Y nosotros que hemos ido a diferentes seminarios, encuentros, hemos captado la experiencia de ellos, los buses. Aquí hay 60.000 mujeres preparadas ya para, a través de Mujeres al Volante RD, que María Díaz dirige con mucha elegancia ese proyecto, que van a conducir esos buses. La finalidad de estos buses es que puedan transportar los niños totalmente gratuito, de la escuela a la casa, de la casa a la escuela, y que educación termine pagando por cada niño montado. Un pasaje que se discutirá en la mesa de trabajo con ellos. La finalidad de esto es que haya garantía y que no hayan 50 padres saliendo en 50 vehículos a llevar 50 niños a una escuela. Evitar los estaponamientos. Y una de la posibilidad es que, volviendo a lo presencial en la escuela, no hayan grandes tapones
es si tenemos un transporte escolar estatal organizado. Cuando decimos estatal, es porque lleva una gran parte, una componente del, del Estado dominicano, pero es manejado por empresas privadas, con la finalidad de mixto, se pueda trabajar a través de la alianza pública-privada y perfectamente tenemos un transporte escolar como todos los países, señores. Yo no sé por qué aquí ha costado tanto trabajo. Duramos todos los años detrás de No, Danilo, no lo hizo. oye, Entonces, existió, ¿eh? Yo sí, misma llegué ahí a mi colegio en una guagua. no, yo creo que es justo y necesario que pasemos ahí. Nosotros vamos a comenzar ahora otra vez a tocar las puertas que hemos tocado tantos años para volver. Lamentablemente don Johnny Ventura no está, que fue uno de los propulsores de este proyecto tan importante, pero a él ya tenemos un edificio, el primer edificio verde, que es de la móvil eléctrica, que se le va a poner el nombre de don Johnny Ventura, de CNTU, con la finalidad. ¿Dónde va a ser ese Ese edificio? edificio está en el parque industrial vehicular de nosotros, donde funcionan todos los vehículos, los edificios que tienen que ver con la CNTU, porque tenemos un parque, ¿verdad? ¿Y ubicado Industrial, dónde? ¿En qué en sitio? la 6 de noviembre. Eso Ok. está a la altura de la 6 de noviembre, después del peaje. Hemos resistido, déjeme decirle, con todos los embates del aumento de los combustibles y todo esto, en el concho todavía, porque tenemos los vehículos, a casi el 90% de los vehículos que transportan en carros y algunos minibuses trabajan a GLP. Y el GLP en las últimas 2 semanas que ha quedado exento de los aumentos, además ha sido el combustible que nos ha permitido a nosotros paliar la situación. Con esos carritos Hyundai que llegan, esto hemos logrado Que tú mantener me la flota. aclaraste algún día, una vez, Sí, que ya vienen preparados, porque sí. una de las cosas que da un cierto temor con el vehículo que se funciona con GLP es que quizás haya sido, pues, hecho en Sí, algún fabricación taller, casera. fabricación, un taller que no merece toda la garantía, Sí, y sí. realmente si ese vehículo es chocado, Ujú. pues tener ciertos riesgos. Aquí se están distribuyendo a través de los diferentes gremios, a través de ese parque industrial vehicular, ciento y pico de vehículos cada 30 días, cada 45 días a los choferes, con la finalidad de que ellos puedan pagarlo diario. Y se está logrando eso, esa mejoría, que es lo que le decía ahorita, donde nosotros estamos ocupándonos cada uno de mejorar la ruta como podamos. Con esos carritos Hyundai, eso es lo que podemos tener. Bueno, pues vamos teniendo eso. Y los choferes lo van pagando diario. Gracias a suplidores que todavía confían en los choferes y bancos que le prestan a los choferes, pues hemos logrado colocar miles de carros de estos en las diferentes rutas y con la estructura que tienen los dueños de estaciones de gas, que nosotros nada más solo le pedimos, mire, se va a hacer una ruta ahora a Cantalarrado, los Alcarrizos, necesitamos que ustedes hagan una planta de gas, y algunos de ellos pues se motivan y han hecho la planta de gas. Hoy en día tenemos 1000 y pico de plantas de gas. En cada ruta tenemos la planta de gas necesaria para trabajar y hemos hecho ese compendio de trabajo con la finalidad de poder subsistir un poco en lo que llega en alguna medida, pues por lo menos estamos resistiendo a través del GLP y que nos ha permitido a nosotros librar la batalla de grandes crisis y con los vehículos convertidos que vienen ya de Corea, que vienen totalmente ya preparados profesionalmente. Hemos también evitado el problema que teníamos antes de que los carros explotaban donde quiera, que se quitaba esta manguera, de los famosos equipos de gas casero. De modo que nosotros en los últimos ¿Qué años hemos estado proporción tú tranquilos. crees que todavía quedan que fueron preparados antes de la adquisición de estos vehículos que llegaron de Corea ya equipados para utilizar gas licuado de petróleo? Bueno, nosotros, para que el pueblo dominicano que está viendo tenga una idea, del 2007, 2008 a la fecha, se han introducido al mercado cerca de 250.000 vehículos para Ya preparados. ya preparados, que están hoy en el concho en diferentes lugares, en el taxi, en el concho. Eh, se ha librado esa batalla y eso entonces ha servido para mantener un poco, porque los gobiernos no han aportado nada, no han ayudado en los últimos Eso te iba a años. decir, realmente unas declaraciones de algunos de los transportistas denunciando los miles y miles
de medidas, ya sea litros, galones de combustible, tanto GLP como gas natural, como diésel, en fin, que van a ciertos sectores que son dedicados al sector turismo, al sector productivo, en subsidio. Sí, sí. O sea, ¿qué es lo que hace? Que ellos compran este combustible sin pagar ni un solo peso, exento de impuestos. Exento, pero yo no me meto en eso porque el gobierno es grande. Y el gobierno sabe a quién le da, sabe quién merece. Quizá hay una parte de clínica médica, mil cosas. Hay restaurantes que necesitan un subsidio. Nosotros quisiéramos también que nos pongan un subsidio. Pero eso le digo, en vez de ¿y ustedes? Porque eso sería una manera, ya que se lo dan al sector turismo, que es importante. Eso es lo que criticamos. Ya que se lo dan al sector industrial, correcto, que es importante porque genera empleo. Entonces, ¿a ustedes no le dan o le dan muy poco? Eso quisiéramos, no dan nada. Eso quisiéramos también que nos pongan una manguerita para que también los choferes de nosotros disfruten de ese subsidio que tan amablemente se le otorgan a esos grandes empresarios que necesitan también. No podemos tampoco quitarle su mérito, porque todo el que tiene algo aquí grande, la gente quiere criticarlo, pero no se imagina todo lo que pasó para poder elevar esa empresa hasta donde está, que le deseamos lo mejor de los éxitos, pero quisiéramos también nosotros ser tomados en cuenta de alguna manera. Pero nunca han sido tomados en cuenta. Una vez sí fuimos, es que Danilo lo quitó en el 15. Lionel lo dejó puesto y Danilo lo quitó. Perfecto. Entonces, qué bien. Pero eso realmente es lesivo, porque si hay algo, y volvemos ¿cómo se llama? Y volvemos al tema de la economía familiar, que lesiona la economía familiar, es el gasto que tiene que hacer para el transporte. Entonces yo te pregunto, ¿no sería una manera, y en el marco de esas negociaciones que se pueden hacer con esa institución que tú dices que acaba de ser creada, no pudiera ser una vía de garantizar? Mira, nosotros garantizamos que el precio va a ser este, pero a cambio ustedes nos van a garantizar que parte de ese subsidio que se está dando generosamente a empresas como Punta Cana, no quiero que los Rainieri... No. Pero si hay una empresa que ha sido exitosa económicamente, es esa. Sí, pero mire algo. Y además a las productoras de energía también. Claro, mire algo. Ahora mismo nosotros tenemos un director de Intran, ¿verdad? Que es el licenciado Rafael Arias. Una persona que conoce muy bien el sector transporte porque una vez estuvo vinculado y trabajó para el sector transporte. Perfecto. ¿Quién más? Y un hombre que tiene crédito frente al presidente. ¿Quién más que el Rafael Arias para entonces llevarle al presidente un contenido? Mire, vamos a preparar un subsidio a los choferes, vamos a tratar de que los choferes puedan mitigar la situación con esto. Yo pienso que existe la persona, existe la confianza, el sector choferil tiene confianza en el Intran. Yo creo que a través de Rafael Arias pudiera encaminarse. ¿Y cómo se llama la nueva institución que tú dijiste que se la Oficina de Desarrollo para el Transporte Urbano e Interurbano. ¿Y tú piensas que si una cosa se criticaba en el transporte era precisamente que había, yo voy a decir una palabra muy dominicana, 8.000 instituciones que se ocupaban del transporte? Entonces se habló de que no, de que con el Intran entonces algunas iban a ser reducidas, iban a ser... Entonces, ¿para qué una nueva? Bueno, lo que yo les puedo soltar es que trabajen en equipo, que se lleven bien, que no se maten uno con otro, que creo que sí, que ellos trabajarían en equipo. Porque en definitiva jugamos en principio, apostamos, ¿verdad?, a la centralización y ahora estamos descentralizando otra vez. Bueno, que es lo que yo acabo de observar. Exacto, ¿no? Pero vamos a esperar porque como algo nuevo, nosotros no nos gusta nunca poner la piedra en el camino de lo que va a iniciar. Vamos a desearle lo mejor de los éxitos, ¿verdad que sí? Desde este espacio. Bueno, pues y vamos a esperar a ver los resultados. Gracias, William Pérez Figuereo, por compartir conmigo realmente todas estas reflexiones de mucho peso, de mucho interés, porque vuelvo y reitero, si hay algo que le hace un hoyo al bolsillo de los dominicanos humildes, y lo digo por las personas que trabajan para mí, por mi chica de servicio que viene todos los días de lejísimo, y otra que vive en Jaina, imagínate.
Y eso es de verdad, eso el 20 o el 25% de sus ingresos prácticamente se van en transporte, entre el de ellos y de sus hijos. Pues muchas gracias, William, y será pues hasta otra oportunidad en que podamos compartir en Página Abierta con la Educación.